400 jaar geleden was Nederland 4 nog siglos geen atrás, zelfstandige staat. Holanda aún no era un estado independiente. Het heette toen de Nederlanden. Se llamaba Países Bajos del Norte. Y era un conglomerado de pequeñas ciudades y regiones. Era un país cristiano, compuesto por 2 grupos, protestantes y católicos. Ambos creían en el mismo Dios, pero cada uno a su manera. Holanda era gobernada por el rey de España, un creyente católico que mandaba torturar y matar protestantes. Y este hombre se rebeló en su contra, el príncipe Willem van Oranje. El fundador de la actual familia real holandesa. El príncipe opinaba que tanto protestantes como católicos podían profesar su propia fe. Entonces estalló una guerra entre Holanda y España. Y esa guerra duró 80 años. Willem van Oranje fue asesinado a tiros por un sicario, por orden del rey de España. Pero ya entonces se había convertido en el héroe de los holandeses. Su nombre y su historia se mencionan en el himno nacional holandés, el Wilhelmus. Tras la muerte del príncipe, las regiones deciden unirse. Además, desean poner fin definitivo a las persecuciones religiosas. Y juntas llegan a un acuerdo. Lo convenido se consigna en un tratado llamado Unie van Utrecht. En 1648 se constituye la soberana República de las Provincias Unidas. En el siglo XVII, Holanda es un país próspero y poderoso. ¿Cómo es posible que un país tan pequeño sea tan poderoso y tenga tantas colonias? Holanda siempre ha sido un país de constructores navales y comerciantes. Este es uno de los buques con los que los comerciantes holandeses recorrían el mundo hace más de 300 años. Es un buque de la Compañía de las Indias Orientales. Con estos buques, los holandeses comerciaban con países como Japón y Ceylon, luego conocido como Sri Lanka. Holanda colonizó las Indias holandesas. La compañía comerciaba en especias. La Compañía de las Indias Occidentales comerciaba con África, el Caribe y América. Se comerciaba sobre todo en oro y en esclavos. Los esclavos eran africanos y debían trabajar en plantaciones, por ejemplo en Surinam.
Este periodo de prosperidad, tanto comercial como científica y artística, durante el siglo XVII en Holanda, se conoce como el siglo de oro. Productos de todo el mundo llegaban a Ámsterdam, donde eran almacenados en uno de los grandes depósitos frente a los canales, donde la gente acaudalada, los comerciantes y los regentes construían bellas casas. Refugiados como los hugonotes franceses contribuyeron a esta prosperidad. Los hugonotes vinieron a Holanda atraídos por la libertad de culto. En esa época, la mitad de la población de Ámsterdam era extranjera. En el siglo de oro se produjeron en Holanda unos 5 millones de pinturas. En Ámsterdam vivía y trabajaba el más famoso pintor de la época, Rembrandt van Rijn. Su pintura más grande y famosa está en el Rijksmuseum, La Ronda de Noche. Het licht in het schilderij is zo bijzonder dat het wel echt lijkt. En esta pintura, la luz es tan especial que parece real. El 14 de julio de 1789 se desata la Revolución Francesa. Este hecho es conmemorado anualmente en Francia. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Holanda? Pues que Holanda es un país europeo y muchos acontecimientos de otros países europeos tienen impacto en Holanda. En Francia, el poder estaba mal distribuido y estaba concentrado en un reducido grupo de ricos. El pueblo francés se levantó en contra de ellos. Fue la Revolución Francesa. Por temor a que se produjera una revuelta en su contra, el monarca holandés ordenó modificar la Constitución. Esta tarea fue realizada por un famoso político holandés, Johan Rudolf Thorbecke. Thorbecke introdujo la democracia parlamentaria. Además, opinaba que los ministros debían rendir cuentas a la representación popular y no al rey. El rey perdió poder y, en cambio, los ciudadanos adquirieron más derechos. También se separaron la Iglesia y el Estado, y todos los holandeses gozaban de total libertad de culto. El sistema de gobierno ideado por Thorbecke es la base de nuestra actual democracia. En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron muchas fábricas en el país. Gracias al invento de la máquina de vapor, las fábricas de textiles y las de acero se convirtieron en importantes industrias. En Holanda surgió una disputa entre católicos y protestantes para lograr que sus hijos recibieran educación basada en su propia fe. Para defender sus argumentos, se constituyó el primer partido político de Holanda. A partir de entonces, otros grupos fundaron partidos políticos para alcanzar sus objetivos. Se promulgaron leyes sociales para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Se introdujo la escolaridad obligatoria para todos los niños, sin excepción. En aquella época, el Parlamento fue adquiriendo cada vez más poder. Cada vez más hombres adquirieron el derecho a elegir la representación popular. La política internacional era neutral y Holanda permaneció imparcial en los muchos conflictos entre países europeos. Esos conflictos condujeron finalmente a la Primera Guerra Mundial, que se luchó en Europa entre 1914 y 1918.
Terminada la guerra, los hombres holandeses obtuvieron derecho a voto, pero las mujeres no estaban de acuerdo con ello. Lideradas por la primera médica holandesa, Aletta Jacobs, lucharon por adquirir el mismo derecho a voto, con éxito. Voorwaarts, vrouwen, ouder, voorwaarts, blijf niet altijd staan. Help nu allen trouw elkander in het dapper voorwaarts gaan. Dan breekt in 1939 de Tweede Wereldoorlog uit. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, ocupa Europa. Y pese a que Holanda permanece imparcial, los alemanes la invaden en 1940 y bombardean Rotterdam. El gobierno holandés se refugia en Inglaterra. A partir de mayo de 1940 terminan los buenos tiempos. Guerra, capitulación, invasión alemana. Y comienza el sufrimiento de nosotros los judíos. Es una frase del diario de una niña judía de 13 años. Se llamaba Anna Frank. Para su cumpleaños le regalaron un cuaderno en el que escribe su diario. La mayor parte del diario versa sobre su vida en su refugio escondido dentro de una casa en Ámsterdam. Het Achterhuis, o La Casa de Atrás, el título de su diario y el nombre del sitio donde Anna permaneció durante la guerra, junto con sus padres, su hermana y otros 4 judíos, ocultándose de los soldados alemanes. Cada vez más judíos eran detenidos y llevados a campos de concentración, donde eran asesinados en las cámaras de gas. Desgraciadamente, al ser traicionados, también Anna y los demás fueron descubiertos en su refugio y detenidos. El diario de Anna se ha traducido a más de 65 idiomas y ha sido leído por millones de personas en todo el mundo. $110.000 de los 140.000 judíos en Holanda no sobrevivieron la guerra. Entre ellos Anna Frank, que murió en el campo de concentración alemán de Bergen-Belsen. En 1945 Holanda es liberada. Actualmente la casa que sirvió de refugio a Anna Frank y su familia es un museo. Een van de Nederlandse politici die zich verzette tegen de Duitse overheersing was Willem Drees. Uno de los políticos que se resistió a la ocupación alemana fue Willem Drees. Era un hombre tan astuto y valiente que después de la guerra, la reina le encargó la formación de un gobierno. Con ello, Drees asumió la responsabilidad de reconstruir a Holanda después de la guerra, con ayuda y dinero de Estados Unidos. Willem Drees, o Padrecito Drees, como le conocen muchos, sentó las bases para el Estado protector. Promulgó una ley de pensiones para todos los ancianos, la AOW. Bajo el gobierno de Willem Drees, las Indias holandesas se independizaron, convirtiéndose en la actual Indonesia. Is een van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. Quienes bajo el régimen colonial estaban de parte de La Haya se establecieron en Holanda, como los holandeses indonesios. Los moluqueños, que lucharon al lado de los holandeses, no veían ningún futuro en Indonesia. Y esperando poder regresar a su propia república, se establecieron en Holanda y se quedaron para siempre. Después de la guerra, los holandeses se dedicaron a la reconstrucción. Se logró más prosperidad y la gente deseaba más libertad para organizar sus vidas. La nueva libertad fue posible gracias al Estado protector holandés.
Con leyes sociales se garantizó un ingreso incluso a quienes no tenían trabajo o por estar enfermos no podían trabajar. La joven generación de posguerra concedía menos importancia a la fe de sus padres y a la Iglesia. Cada vez más jóvenes vivían con más libertad. Esto se hizo visible en el trato entre los sexos, que se conoce como la revolución sexual. En los años 60, la economía cambia. Desaparecen muchas granjas. Y debido a que empresas extranjeras producen a menor costo, se deterioran las industrias textil y de construcción naval. Entonces, Holanda debió orientarse a una nueva economía, con menos trabajo manual y más atención por técnicas y servicios modernos. En los años 60 y 70 había mucho trabajo no cualificado. Las empresas empezaron a buscar personal en el extranjero. Entonces, en los años 60, vinieron a Holanda muchos trabajadores de España, Portugal e Italia, y más tarde también de Turquía y Marruecos. Muchos de estos inmigrantes decidieron establecerse definitivamente en Holanda y traer a sus familias. En 1975, Surinam, otra colonia, se independiza de Holanda. Muchos surinameses que no tienen confianza en el futuro de su país se establecen en Holanda, donde empiezan a estudiar o a trabajar. También viene mucha gente de Aruba y las Antillas. Pero estos son holandeses, pues las Antillas y Aruba forman parte del Reino de los Países Bajos. Holanda colabora cada vez más con otros países europeos. Se introduce un nuevo medio de pago, el euro. Con esta moneda se puede pagar en ciertos países de la Unión Europea. Actualmente, Holanda tiene 16 millones de habitantes. Una gran parte de ellos proviene del extranjero. La más conocida es la Reina Máxima. Es de Argentina. En 2002 se convirtió en princesa al contraer matrimonio con el príncipe heredero Guillermo Alejandro. Actualmente son el rey y la reina de los Países Bajos. Pero también surgieron protestas contra la cantidad de extranjeros que vienen a establecerse en Holanda. Se deteriora más la relación entre los grupos de población de Holanda. Los atentados terroristas en Nueva York, Washington y Madrid contribuyen a aumentar la tirantez en la sociedad y la política holandesas. Holanda se convierte cada vez más en un pequeño y próspero país, en una Unión Europea cada vez más grande.